suma, resta, multiplicaciones y divisiones con fracciones. Así que todos muy atentos. Vamos nosotros a aprender el proceso de la suma de fracciones con el mismo denominador. Nos indica que el proceso es el siguiente: se sumarán los numeradores y se mantiene el mismo denominador. Veamos el siguiente ejemplo. Como podemos observar aquí, tenemos fracciones con denominadores diferentes. Lo único que tenemos que hacer es sumar los numeradores, en este caso 4 más 7 más 6 más 11, que nos da como resultado 28, y vamos a escribir el mismo denominador. Por lo tanto, la respuesta sería 28 quintos. Vamos al siguiente caso. Este de aquí se refiere a la suma de fracciones, pero con diferente denominador. Nos indica que el proceso es el siguiente: se van a reducir las fracciones a común denominador y después sumamos los numeradores y dejamos el mismo denominador. Veamos con el siguiente ejemplo. Tenemos aquí las fracciones con diferentes denominadores, como estamos viendo aquí. ¿Qué es lo que nos indica? Vamos a reducirla al mínimo común múltiplo. En este caso voy yo a obtener el mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 3, 9 y 5. En este caso he sacado tercera de 3, 1, tercera de 9, 3, no hay tercera de 5, vuelvo a sacar tercera de 3 porque todavía tengo aquí un dígito al que le puedo sacar tercera, y finalmente saco la quinta. Luego de esto vamos a multiplicar estos valores: 3 por 3, 9, y 9 por 5, 45. Este nuevo total de aquí va a ser el nuevo denominador. Ahora, el proceso es el siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos ahora a dividir este denominador con cada uno de los denominadores, y luego ese resultado lo voy a multiplicar con cada uno de los numeradores. Veamos, 45 dividido para 3 es a 15, y 15 por 2 es 30. Vemos aquí el resultado. Siguiente fracción: 45 dividido para 9 es igual a 5, y 5 por 4, 20. Aquí tenemos el resultado. Finalmente, 45 dividido para 5 es a 9, y 9 por 2, 18. Finalmente tengo aquí una suma de 30 más 20 más 18 es igual a 68, y escribimos el mismo denominador. Por lo tanto, la respuesta es 68 45 avos. Vamos ahora a ver el siguiente caso. Para multiplicar fracciones se multiplican de manera horizontal todos los numeradores y todos los denominadores. De ser posible, se simplifica la fracción. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos aquí 4 quintos por 1 octavo por 2 tercios. ¿Cómo nos indica? Solo tenemos que multiplicar de forma horizontal los numeradores y los denominadores. El resultado es el siguiente: 8 como numerador y denominador 120. Nos indica aquí, en el caso que podemos simplificarlo, podemos realizar. En este caso hemos simplificado por el número 8. Octava de 8, 1, octavo de 120, 15. Por lo tanto, la respuesta es un quinceavo. Es muy importante que recuerden cada uno de estos procesos para que puedan desarrollar actividades y ejercicios en casa. Veamos ahora el proceso para dividir fracciones. En este caso se invierte la segunda fracción, convirtiéndose la división en una multiplicación de fracciones. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos aquí nuestra división. Tenemos 2 tercios dividido para 14 quinceavos. Como nos indica el proceso, vamos nosotros a convertir esta división en multiplicación. Para el momento de convertirla en la multiplicación, la segunda fracción va a cambiar el orden de sus términos. En este caso, vemos que el 4 está como numerador. Al momento de convertir la multiplicación, este 4 ahora se va a convertir en denominador, y el 15, que era denominador, va a pasar a ser numerador. Por lo tanto, nos quedaría 2 tercios por 15 cuartos. Aquí ya tenemos la multiplicación de fracciones, que ya estuvimos conociendo cuál es el proceso. Multiplicamos de forma horizontal, numerador con numerador y denominador con denominador. En caso de que podamos simplificar, también lo podemos hacer, pero en forma cruzada, en forma de X, como lo han hecho aquí. La mitad de 2, 1, la mitad de 4, 2. Aquí han sacado la tercera de 3, 1, la tercera de 15 es 5. Al final multiplicamos los números que nos han quedado. 1 por 5, 5 y 1 por 2, 2. El resultado de esta operación es 5 medios.
Es importante que te aprendas el proceso en cada uno de estos casos. Veamos ahora qué son los números mixtos. Estas fracciones o números mixtos, como los llamamos, están conformadas por un número entero, como estamos observando aquí, y una fracción. El numerador siempre va a ser menor que el denominador, y asimismo nosotros vamos a aprender a convertir una fracción mixta o un número mixto a una fracción común. ¿Cuál es el proceso? Vamos a multiplicar la parte entera con el denominador de la fracción y luego le vamos a sumar el numerador. En este caso nos quedaría así: 3 por 5 es 35 más 1, 36, y vamos a escribir el mismo denominador de la fracción, por lo tanto nos quedaría 36 quintos. Veamos otro ejemplo más. Veamos esta fracción de aquí. Tenemos la parte entera, la multiplicamos con el denominador, 3 por 5, 15, más el numerador que es 2, sería 17 quintos, conserva el mismo denominador. Entonces, ¿vieron? Este proceso está muy sencillito. Ahora, para resolver problemas con fracciones debemos tener en cuenta lo siguiente. Tenemos aquí un problema. Vamos nosotros a leer primero el problema porque dice: lee detenidamente el enunciado del problema. En este caso, prestemos atención. En una encuesta en un barrio se han contado 35 casas. 3 quintos de las casas tienen energía eléctrica. De estos, 2/3 tienen internet. Las preguntas que nosotros debemos resolver son: ¿cuántas casas tienen energía eléctrica y qué fracción del total de casas tienen internet? Vamos a pasar al segundo paso. Dice: busca y subraya los datos. Aquí tenemos los datos: las 35 casas, los 3 quintos de las casas que tienen energía eléctrica y los 2/3 que tienen internet. Ahora vamos al tercer paso. Piensa qué operaciones vas a realizar. En este caso vamos a resolver la primera pregunta: ¿cuántas casas tienen energía eléctrica? ¿Qué voy aquí a representar? Los 3 quintos, que son las casas que tienen energía eléctrica que están en los datos, con el número total de casas que se encontraron en un barrio. Vamos a multiplicar. Quiere decir que aquí vamos a aplicar el proceso de multiplicación de fracciones. En este caso puedo también simplificar en un caso de que se dé. Y si tenemos aquí simplificación, entonces vamos a simplificar. Quinta de 5, 1 y quinta de 35, 7. Al final nos va a quedar como respuesta 21. ¿Por qué? Porque 3 por 7, 21. Como respuesta nos quedaría: ¿cuántas casas tienen energía eléctrica? 21 casas tienen energía eléctrica. Ahora resolvamos la siguiente pregunta: ¿qué fracción del total de casas tienen internet? En este caso voy asimismo a realizar una multiplicación. Los 3 quintos, que representan a las casas que tienen energía, por los 2/3 de casas que tienen internet. Tenemos nuevamente una multiplicación, podemos simplificar en este caso y resolvemos al final la multiplicación. Nos quedaría 2 quintos. Por lo tanto, la respuesta de esta interrogante de qué fracción de total de casas tiene internet, nos quedaría 2 quintos de casas tienen internet. Espero que con este ejemplo ustedes se puedan guiar para que puedan realizar la actividad desde casa. Ahora te retamos a resolver el siguiente ejercicio en tu cuaderno. ¿En qué consiste? Resuelve las operaciones y pega la pieza según el resultado. Si no está el número es porque te has equivocado. Vuelve a intentarlo y al final colorea el dibujo. Vamos ahora aquí a observar. Esta es la actividad. Es un rompecabezas que tenemos que armar. En cada pieza vamos a encontrar los resultados de cada una de las operaciones. Vamos a resolver la primera operación, que es 3/7 más 1/3. Tenemos aquí suma de fracciones con denominadores diferentes. Ya sabemos el proceso. Primero vamos a extraer el mínimo común múltiplo de estos denominadores. En este caso, vemos aquí ya hemos extraído y como denominador vamos a tener 21 en este caso. Recuerda el proceso. Este nuevo denominador se va a ir dividiendo con cada uno de los denominadores y luego vamos a multiplicar ese total con los numeradores. En el caso de 21, 21 dividido para 7 a 3 y 3 por 3, 9. 21 dividido para 3 a 7, 7 por 1, 7.
Entonces aquí sumamos los numeradores y nos da como resultado 16/21. Esta respuesta tengo que encontrarla aquí. Si no la encuentro es porque he resuelto mal. Veamos dónde se encuentra. La vemos aquí abajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar esta pieza en su respectivo lugar. Vamos a cortarla entonces. Por lo tanto, nosotros vamos a pegar aquí la primera pieza de nuestro rompecabezas. Entonces de esta manera vas a tener que ir resolviendo cada una de las operaciones. Pero veamos un ejemplo más. Vamos ahora a resolver la operación de aquí. Tenemos multiplicación de fracciones. Tengo 7 décimos por 5 sextos. En este caso, recuerda el proceso, multiplicamos los numeradores y los denominadores y nos quedaría 35/60. Podemos simplificar. Al momento de simplificar me va a quedar 7/12. Voy asimismo a identificar en qué parte de las piezas encuentro este resultado y lo podemos ver que está aquí en esta esquina. Voy a recortarla y la voy a pegar en su lugar. Entonces aquí ya tengo otra pieza más. Entonces espero que en casa puedas resolver siguiendo cada uno de los pasos que hemos aprendido de acuerdo a los casos de fracciones. Recuerda que es muy importante que practiques y refuerces en casa. Luego de esto vamos a finalizar esta actividad reflexionando y respondiendo en una hoja la siguiente pregunta. ¿Para qué se usan las fracciones en la vida cotidiana? Y aquí te dejo un ejemplo de respuesta. Las fracciones se usan en casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, en las compras en el mercado, en la tiendita de la esquina, en las raciones de comida, al partir una pizza, una torta, al seguir instrucciones de una receta de cocina. Fraccionamos los ingredientes cuando vamos al supermercado y queremos adquirir algún elemento, como por ejemplo, medio litro de jugo, 1/4 de kilo de café, 3/4 de kilo de queso. Estamos nosotros utilizando las fracciones. ¿Sabías que en China existen unos árboles conocidos como árboles de los deseos? En el nuevo año chino, las personas acuden a donde se encuentran estos para colgar sus deseos en las ramas, esperando que se cumplan. Escriben su deseo en un papel y con una cuerda o piola lo atan a una naranja. Luego lanzan la naranja al árbol con fuerza para que se quede en las ramas. Vamos a realizar la primera parte de esta actividad. ¿Cómo crees que es un árbol de los deseos? Imagina y dibújalo en una hoja de papel y escribe junto al árbol el deseo que le pediría. Veamos cómo me quedó mi árbol de los deseos. Aquí yo ya he dibujado mi árbol de acuerdo a las características. Es un árbol de naranja y aquí he colocado las hojitas que representan cada uno de los deseos. Y como indica aquí, escribe junto al árbol el deseo que pedirías. En este caso, mi deseo es de corazón que termine esta pandemia, esta enfermedad y que podamos regresar a vivir en paz y felicidad. Espero que este ejemplo te guíe a sí mismo para que puedas desarrollar esta actividad. No olvides pintar tu dibujo al final. 2. Si por alguna razón tú y tu familia deben viajar a otro país, ¿qué deseo le pedirías al árbol? Escribe los deseos sobre tu vida en el nuevo país y cómo desearías que te traten las otras personas. Esta actividad es personal. Siguiente actividad. Escribe una carta de bienvenida y lo que te comprometes a hacer para ayudar a un compañero o compañera del extranjero a adaptarse en la escuela y en nuestro país. Recuerda, cada país tiene cultura y tradiciones maravillosas. Es bueno aprender de otros lugares, respetar y no discriminar a nadie. Partes y dibuja las siguientes situaciones en cada una. Tenemos aquí ya nuestro papel doblado en 4 partes. Hemos escrito las siguientes situaciones: una persona bañando a un niño o niña, niñas y niños jugando en el parque, una familia cocinando para su merienda, una persona adulta y un niño o niña viendo una película. Luego de esto vas a recortar cada uno de estos cuadritos con cada una de estas situaciones. Al reverso de cada tarjeta que recortaste vas a responder la siguiente pregunta para cada situación. Veamos, en este caso yo ya tengo aquí una de las situaciones. He escogido niñas y niños jugando en el parque. Este ejemplo es para que te puedas guiar y puedas desarrollar esta actividad en casa. En la parte de atrás voy a contestar las siguientes preguntas. Son 3. Veamos, ¿tú haces esto?
Sí, así es. Segunda pregunta, ¿con quién se puede hacer esto? Bueno, nosotros sabemos que podemos jugar en el parque con nuestras amigas, quizás con primos, familiares, pero siempre acompañado de nuestra mamá o de algún familiar. No podemos estar jugando en el parque solos o solas. Tercera pregunta, ¿con quién no se puede hacer esto? Pues no se puede ir al parque con personas desconocidas, con personas que no conocemos. Entonces vamos a ir haciendo con cada una de las situaciones. Recuerda que debes contestar las 3 preguntas de cada una de las situaciones en la parte de atrás. Recuerda, ninguna persona puede hacerte sentir incomodidad o miedo y pedirte que guardes secretos. Si eso sucede, debes contarle a una persona de confianza. Jamás guardes secretos. Ahora vamos a revisar nuestros compromisos al cumplir luego de finalizar nuestro proyecto del buen vivir. Me comprometo a expresar lo que pienso cuando siento que no se cumplen mis derechos o lo de otros niños y niñas. Asimismo, vamos a realizar una pequeña autoevaluación de este proyecto. Expreso en forma oral o con dibujo las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí esta semana con este proyecto del buen vivir? ¿Cómo me sentí? ¿Qué aprendí sobre mis derechos y para qué sirve lo que aprendí? Recuerda asimismo que puedes representar con dibujo tus respuestas